¿Qué tal, amables amigos? Es un privilegio estar nuevamente juntos para compartir las meditaciones que estamos teniendo en esta serie Caminando con Jesús. Siempre recordando el texto lema en la Sagrada Escritura. San Juan capítulo 14, el verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo. Él es el puente que une el cielo con la tierra. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el que vivió para salvar lo que nosotros hemos perdido, la vida eterna. Con su vida vicaria, con su muerte, con la perfección de su obediencia a la Santísima Ley, Jesús logró la victoria para cada uno de nosotros. Mis amigos, en el tema 6 explicamos por qué el mundo llamado cristiano en gran parte se ve todo lo que está relacionado a la pecaminosidad. Criminalidad, corrupción, inmoralidad, muerte, matanza, robo, todo aquello. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Mis amigos, la Sagrada Escritura, cuando hablan de la naturaleza humana caída, todos nacemos pecadores, ya lo dijimos y lo seguimos repitiendo, pero por la gracia de Cristo tenemos que alcanzar la redención de nuestras almas. ¿Y cuál es la condición del hombre sin el poder vital de Cristo y sin la obediencia a la voluntad de sus sagrados mandamientos? Leemos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de Galacia, en el capítulo 4, desde el versículo 19 en adelante, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Puede ser que tú digas: bueno, pero yo no soy un criminal, yo no soy un ladrón, yo no soy un adúltero, pero ¿qué en cuanto a los pleitos? ¿Qué en cuanto a los celos? ¿Qué en cuanto a la ira? ¿Qué en cuanto puede ser también un fornicario, un idólatra? La tierra está llena de idolatría, amigo. Se anuló el segundo mandamiento de la ley de Dios, que con claridad meridiana nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás. El mundo llamado cristiano se inclina ante todo tipo de imagen. Ya hemos visto en un tema pasado que son más de 25.000 dioses y diosas que se han inventado primeramente en el mundo pagano y luego en el mundo cristiano, santos y santas. Mis queridos amigos, el Señor Jesucristo nos está mostrando por qué la humanidad vive en esa condición, y en esa condición no heredaremos el reino de los cielos. Si seguimos así, Jesús vino a pagar la deuda, pero para darnos a nosotros la victoria. Cuando Jesús perdonó a la mujer adúltera, le dijo: vete y no peques más. No le dijo: mi justicia es un manto para que tú sigas pecando, para seguir cubriendo pecados. No, Señor. La gracia de Cristo vino para redimirnos de nuestras debilidades, flaquezas, imperfecciones, impurezas, para que logremos la victoria por la gracia de Cristo, para vivir en armonía con los principios eternos de la ley de Dios. ¿Qué dice la Sagrada Escritura sobre los principios eternos de la ley de Dios? ¿Hasta cuándo permanecerían estos principios de la santísima ley de Dios? Si yo voy al Salmo 119, me encuentro allí con los versículos 151 y 152. Dice la palabra de Dios: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus mandamientos, que para siempre los has establecido. ¿Para cuándo, mis amigos? Para siempre. Si voy al Salmo 111, versículos 7 y 8, la obra de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Sí, amigo, la obra de sus manos, lo que Dios escribió con su propia mano.
hechos para siempre, eternamente y para siempre. Ay de aquellos que están pensando en cambiar los 10 mandamientos como Dios lo escribió, para creer que así vamos a progresar en la tierra y vamos a ser mejores hijos de Dios y todo se va a calmar, las pestes, las plagas, los terremotos, los incendios y todo lo que está viendo. Mis amigos queridos, la palabra de Dios lo decía con milenio, son señal indicadora que Jesús vuelve, y es por la misma maldad del hombre que se está autodestruyendo el planeta Tierra. Mis amados queridos, la ley de Dios es eterna. Yo le pregunto al Señor Jesucristo, dime, Señor Jesucristo, ¿qué me puedes decir tú acerca de la santísima ley de Dios que tú mismo la escribiste con tu mano, junto con tu Padre allí en el Sinaí? Jesús me dice en San Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amigo, escuche, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y si me voy inclusive al Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 17, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. El hecho que hay un sistema religioso mundial que ha llenado la tierra de idolatría transgrediendo el segundo mandamiento, y también el cuarto que lo han sacado de los catecismos porque no existe. Y entonces se ha enseñado a la gente a adorar un día que se le llama domingo, de Dominicus, día del Señor, eso le puso el sistema católico romano, siempre se llamó primer día de la semana y siempre ha sido adoración al sol. ¿Cómo se llama domingo en inglés? Sunday, día del sol. En alemán igual, Sonntag, día del sol. Mis amados queridos, ni un mandamiento tiene que perecer. Y hay de aquellos que se propongan al anular la santísima ley de Dios. Si yo voy al mismo, volviendo allí al Salmo 119, quiero compartir con ustedes algunos textos bellísimos allí. Miren qué hermosos que son. El versículo, por ejemplo, 18, dice allí lo siguiente. Salmo 119, el verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si voy al versículo 33 al 34, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Qué hermoso, hermano. Sí, esa es la manera en que Dios quiere que nos conduzcamos en esta vida. Si voy a los versículos, allí 53 también, y el versículo 72 del mismo Salmo, leemos acá lo siguiente. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¡Ay de aquello que se quieran levantar contra los mandamientos de Dios! Amigos queridos, este es un plan mundial. El demonio está guiando en gran medida para que se lleve a cabo este propósito, porque esta ley, los principios de esta ley son eternos. Fue la que Luzbel violó en los cielos, fue la que nuestros padres violaron en la tierra, y fue la que Jesús vino a vindicar en el Calvario con su vida victoriosa para pagar la deuda que nosotros contraímos y para darnos a nosotros, impartirnos el poder de su justicia perfecta para que vivamos en armonía con esa santísima ley. Por otro lado, tenemos también allí en el mismo Salmo el versículo 72. Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Sí, amigo, cuando Cristo mora en nosotros y caminamos con Él, vivimos en obediencia a sus sagrados mandamientos. Volviendo a la carta de Gálatas que comenzamos mirando, ¿cuáles son los frutos de la carne? Ahora viene la parte gloriosa. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Si Cristo nos ha redimido y vivimos en armonía con los principios de la ley, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Desde el versículo tenemos allí 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué hermoso.
¿Qué dijo Pablo acá? Si tú vives en armonía con los principios de la ley, no hay ley que te condene. Saben que algunas personas toman los textos aislados de Pablo y dicen, pero ahí Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que aún tengo que guardar la ley. No, Pablo no está diciendo eso. Está diciendo que si vivimos según la ley, según el fruto del Espíritu, ya no habrá ley que me condene. ¿Cómo queremos comprender que Pablo está diciendo exactamente eso? Si yo voy, por ejemplo, a la carta que él escribe a los cristianos de Roma, ahí tenemos en el capítulo 7, a la carta a los romanos, Pablo viene hablando de la naturaleza carnal del hombre y miren lo que dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y si voy al versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. O sea, el que quiere vivir según la carne no va a vivir en obediencia a la ley, pero el que quiera vivir según el Espíritu y permitirle que Cristo lo restaure, sí va a vivir en armonía con esa ley perfecta. Y volviendo allí a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, después de haber visto los frutos, por supuesto, del Espíritu, el verso 24 y 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sí, amigo, qué hermoso. O sea, la ley de Dios es el sumum del carácter humano, amor a Dios y amor al prójimo. Y ya para ir terminando esta meditación, le invito a ver el Evangelio de Juan, o sea, la epístola del apóstol San Juan, la primera epístola que escribe él. Quiero que compartamos primeramente el capítulo 3 y el versículo 4. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿Por qué somos pecadores? Porque hemos comenzado violando la santísima ley de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Sí, amigo. O sea, que la ley de Dios es el sumum del carácter y Cristo vino a restaurarla en el sacrificio expiatorio, pagando la deuda y dando a nosotros la gracia de Él y el poder para que vivamos en armonía con su ley. Y si vamos al capítulo 2 de acá de la primera epístola también del apóstol San Juan, fíjense en lo que dice el versículo 4 en adelante. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué hermoso, mis amigos, sí. Y terminamos con las últimas palabras que el Señor Jesucristo habla allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice el Divino Maestro en el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces en el versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amigo mío, ¿tú quieres que Jesús haga morada en ti? ¿Quieres que la divinidad en pleno, a través, cuando estudiamos lo que es el nuevo nacimiento, ya en uno de los temas vamos a estudiarlo, vamos a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desean hacer morada en nuestros cuerpos? ¿O no sabe que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. Amigo mío, que Dios te bendiga. Comprende la excelsitud y la gloria que tiene la santísima ley que Dios con su propia mano le escribió. Ay de los que se atrevan a cambiarlo. Que Dios le ayude y le ilumine la mente a todos los sinceros de corazón para que no se unan jamás a ese plan elaborado por el príncipe de las tinieblas. Jamás el Espíritu de Cristo guiará a los mortales para que hagan tal cosa. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.